La observación más inquietante que Rudolf Steiner compartió sobre el misterio de por qué ciertas personas experimentaban desde la niñez un profundo sentimiento de agotamiento que no mejoraba con el descanso físico ni desaparecía con un sueño adecuado, sino que persistía como un peso invisible llevado constantemente durante toda la vida, no tenía nada que ver con deficiencias nutricionales ni con enfermedades físicas no diagnosticadas, como siempre asumió la medicina materialista, sino que estaba arraigada en una comprensión espiritual radical de que cada encarnación no era un comienzo absoluto de la existencia, sino una continuación del viaje del alma a través de múltiples vidas acumuladas. Experiencias, desarrollar capacidades, pero también llevar consigo, a través de sucesivos renacimientos, consecuencias no resueltas de acciones, elecciones y patrones establecidos en existencias anteriores que crearon lo que Steiner llamó karma. La ley de causa y efecto que opera no solo dentro de una vida singular, sino a través de un ciclo completo de reencarnaciones donde cada vida estaba simultáneamente cosechando semillas plantadas en vidas anteriores y plantando semillas que se cosecharían en vidas futuras. Según esta perspectiva antroposófica que Steiner desarrolló a través de una investigación clarividente sistemática de registros akáshicos que contienen impresiones de todo lo que había sucedido, el agotamiento inexplicable que algunas personas llevaban desde el nacimiento no era un síntoma de debilidad constitucional aleatoria, ni era el resultado de procesos biológicos que funcionaban mal sin razón comprensible, sino que era una manifestación física de un peso kármico específico que el alma había traído de existencias anteriores, donde patrones particulares de comportamiento habían creado deudas espirituales en las que ahora se debe trabajar y equilibrar a través de experiencias en esta vida actual que estaban estructurados con precisión, para brindar oportunidades de aprendizaje y transformación que no se habían completado en ciclos anteriores. Esta revelación de que la fatiga profunda que no respondía a las soluciones físicas convencionales porque no era principalmente de origen físico, sino que era una expresión somática de condiciones espirituales que trascendían el cuerpo material, fue a la vez desconcertante porque significaba que el problema no podía resolverse mediante simples intervenciones de descanso o suplementación. Pero también fue liberadora porque ofrecía un marco de comprensión que validaba la experiencia de personas que siempre habían sabido intuitivamente que el agotamiento que sentían era diferente del cansancio común que todo el mundo experimenta ocasionalmente después del esfuerzo físico o la falta de sueño, pero que nunca pude explicarlo satisfactoriamente a los médicos. O terapeutas que insistían en buscar causas solo en dimensiones materiales, ignorando por completo la posibilidad de que las raíces de las condiciones pudieran estar en niveles de realidad que los instrumentos físicos no podían medir ni detectar. El concepto de karma, que era central para la comprensión de Steiner del agotamiento natal, no era un sistema punitivo de recompensas y castigos administrados por una autoridad cósmica externa que juzgaba las acciones y repartía las consecuencias apropiadas, sino que era un proceso natural de aprendizaje a través de la experiencia directa, donde el alma creaba sus propias condiciones futuras a través de acciones, pensamientos e intenciones que moldeaban el carácter y establecían patrones que luego atraían experiencias correspondientes en vidas posteriores no como castigo por errores, sino como oportunidades para desarrollar cualidades y comprensiones que eran necesarias para la evolución, pero que no habían sido cultivadas. Cuando las condiciones eran demasiado fáciles, o cuando una persona había elegido caminos de menor resistencia, evitando desafíos que eran incómodos, pero que eran precisamente lo que el alma necesitaba para crecer. Cuando una persona en una vida anterior había vivido de manera excesivamente centrada en la gratificación inmediata, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, cuando había explotado sistemáticamente a otros para su propio beneficio sin reconocer la humanidad compartida, cuando había desperdiciado oportunidades de desarrollo eligiendo la comodidad antes que el crecimiento a través del desafío, cuando había causado sufrimiento a otros a través de acciones crueles o negligentes que en ese momento parecían justificadas, pero que desde la perspectiva del alma, mirando panorámicamente después de la muerte, resultaron ser violaciones de principios éticos fundamentales, entonces el alma se prepara para la siguiente. Encarnación en consulta con los seres. Los espiritistas que guían la evolución elegirían condiciones de vida que crearían oportunidades para equilibrar estas acciones a través de experiencias que desarrollarían cualidades opuestas que habían faltado. La persona que había sido cruel elegiría condiciones que los obligaran a experimentar vulnerabilidad desarrollando compasión. La persona que había explotado a otros elegiría circunstancias en las que estaría sirviendo en lugar de ser servida.
aprendiendo humildad, persona que había desperdiciado la vida en frivolidad, elegiría desafíos que requirieran perseverancia y dedicación, desarrollando fuerza de carácter. Según Steiner, el agotamiento profundo que se llevaba desde el nacimiento a menudo indicaba que el alma había elegido o había sido asignada para llevar una carga particularmente pesada de experiencias kármicas que requerían trabajar a través de patrones extremadamente arraigados que se habían establecido a través de múltiples vidas de refuerzo y que ahora tenían que ser transformados a través de un esfuerzo consciente sostenido durante toda una encarnación que inevitablemente sería más desafiante que la vida de una persona que venía con un karma más ligero porque había vivido vidas anteriores de una manera más equilibrada, sin crear deudas masivas o establecer patrones destructivos profundos, que requirió un intenso trabajo de transformación. La manifestación física de esta carga kármica como agotamiento persistente se produjo a través de mecanismos que Steiner describió detalladamente, basándose en la observación clarividente de cómo el cuerpo etérico, el segundo de los 4 cuerpos que conformaban un ser humano completo según la antroposofía, siendo el cuerpo físico material, el cuerpo etérico de las fuerzas vitales que organizaban los procesos vitales, el cuerpo astral de los sentimientos y deseos, y el yo superior o espíritu, que era el núcleo inmortal de la individualidad, funcionaba como mediador entre las dimensiones espiritual y física, transmitiendo los impulsos del alma para manifestación en procesos corporales y transmisión de experiencias físicas para su procesamiento en niveles superiores de conciencia. Cuando el alma llevaba un gran peso kármico sobre el que había que trabajar en la encarnación, este peso no permaneció abstracto en las dimensiones espirituales, sino que literalmente se imprimió en la estructura del cuerpo etérico, creando patrones de tensión y bloqueo en los flujos de energía vital que normalmente circulaban libremente a través del sistema, proporcionando vitalidad que permitía a la persona funcionar con vigor y entusiasmo a través de las actividades diarias, sin agotarse rápidamente. Estos patrones de tensión etérica, que eran impresiones directas de condiciones kármicas, bloquearon parcialmente la circulación de las fuerzas vitales, creando áreas de agotamiento donde la energía no fluía adecuadamente, y donde los procesos de regeneración que normalmente ocurrían automáticamente durante el sueño se veían comprometidos, lo que hacía que la persona se despertara sintiéndose no restaurada, incluso después de 8 o 10 horas de sueño, porque el sueño reparaba solo el cuerpo físico. Pero no disolvía los bloqueos en el cuerpo etérico que eran causados por factores que trascendían el nivel físico y que por lo tanto no podían resolverse mediante intervenciones puramente físicas. Este agotamiento persistente, que era una manifestación de bloqueos etéricos causados por la carga kármica, no era imaginario, ni era simplemente psicológico, como los médicos sugerían a menudo cuando no podían encontrar causas orgánicas mensurables, sino que era una condición real, que operaba en una dimensión de la realidad que los instrumentos materiales no podían detectar, pero que tenía efectos absolutamente tangibles en la experiencia vivida de una persona que luchaba diariamente con una falta de energía que limitaba severamente la capacidad de funcionar en un mundo que exigía niveles de actividad que eran simplemente imposibles de sostener con recursos vitales, que estaban crónicamente agotados, debido a bloqueos que la persona no había creado conscientemente en esta vida, pero que había heredado de su propio pasado kármico, como una condición que debía ser trabajada a través de un largo proceso de transformación interior. Las categorías específicas de experiencias en vidas anteriores que Steiner argumentaba tendían a crear patrones que resultaban en agotamiento natal. En una vida posterior, eran particularmente reveladoras de cómo el karma operaba no como un castigo arbitrario, sino como un proceso educativo precisamente calibrado para desarrollar cualidades que habían faltado. La primera categoría eran vidas en las que la persona había vivido en un lujo excesivo, siendo servida constantemente por otros, sin desarrollar nunca la capacidad de un esfuerzo sostenido, porque todo se proporcionaba sin la necesidad del propio trabajo, creando un patrón donde la fuerza de voluntad permanecía subdesarrollada y donde la capacidad de perseverar a través de los desafíos nunca se cultivaba, porque los desafíos siempre eran evitados o eliminados por los demás. Un alma que había vivido de esta manera múltiples vidas acumularía un déficit en el desarrollo de la fuerza de voluntad, que luego necesitaría ser compensado en una vida futura, donde experimentaría lo opuesto al tener que trabajar constantemente, para mantener satisfechas las necesidades básicas, y donde el agotamiento que sentiría
no solo sería físico, sino que sería el reflejo de una voluntad poco desarrollada que tendría que ser fortalecida mediante ejercicios forzados y dolorosos, precisamente porque la capacidad estaba atrofiada por falta de uso en existencias anteriores. La segunda categoría eran vidas en las que la persona había abusado sistemáticamente de otros, explotando la energía y el trabajo de otras personas sin reciprocidad ni gratitud, tratándolas como refugiados. Seres extraídos en lugar de seres con dignidad propia, creando una deuda kármica donde habían tomado demasiado sin dar correspondientemente. El alma que había explotado a otros extensamente en vidas anteriores elegiría o sería asignada para encarnar en condiciones en las que se les exigiría constantemente dar energía a los demás sin recibir el apoyo adecuado a cambio, experimentando directamente lo que habían impuesto a los demás y desarrollando a través de esta experiencia empática una comprensión de cómo la explotación afecta a aquellos que son explotados, transformando un patrón de tomar sin dar en un patrón de reciprocidad más equilibrado. Una tercera categoría particularmente significativa eran las vidas en las que la persona había vivido de maneras que violaban los ritmos naturales de alternancia entre actividad y descanso que eran esenciales para mantener la salud del cuerpo etérico, trabajando compulsivamente sin detenerse para la regeneración, usando estimulantes artificiales para empujar el cuerpo más allá de los límites naturales, ignorando signos de necesidad de descanso a través de una identificación excesiva con la productividad como medida de valor, o por el contrario siendo excesivamente indolente y sin desarrollar nunca la capacidad de realizar un esfuerzo sostenido, creando atrofia de las fuerzas vitales por falta de uso apropiado. Cuando los ritmos naturales fueron violados crónicamente en una vida anterior, ya sea por hiperactividad forzada o por indolencia excesiva, el cuerpo etérico, que fue moldeado por estos patrones, llevaría impresiones de estos desequilibrios en la siguiente encarnación, manifestándose como una incapacidad para encontrar un ritmo saludable, donde la persona estaba constantemente agotada, debido a no poder movilizar energía adecuadamente, o estaba siempre en un estado de tensión incapaz de relajarse. Verdaderamente incluso cuando intentaba descansar, porque los patrones etéricos establecidos en vidas anteriores continuaron operando, creando desequilibrios que eran difíciles de controlar. ¿Correcto? Porque estaban profundamente arraigados a través de la repetición a lo largo de múltiples existencias. La cuarta categoría, especialmente relevante para los tiempos modernos, era la de vidas en las que la persona había vivido completamente en dimensiones materiales sin jamás desarrollar una conexión consciente con los aspectos espirituales de la existencia, identificándose plenamente con el cuerpo físico y la personalidad temporal, sin reconocer el núcleo inmortal de la individualidad que trascendía una encarnación particular. Este materialismo extremo, en el que la persona negaba completamente la realidad de las dimensiones espirituales, creaba una grave desconexión entre el yo espiritual superior y los vehículos de expresión inferiores, que luego no podían ser vivificados adecuadamente mediante impulsos espirituales, lo que resultaba en un agotamiento crónico de las fuerzas vitales que normalmente fluirían desde la fuente espiritual a la manifestación física, pero que estaban bloqueadas cuando una persona cortó conscientemente la conexión al negar la existencia de dimensiones de las cuales emanaban estas fuerzas. La quinta categoría que Steiner identificó como particularmente generadora de agotamiento en la vejez eran vidas en las que una persona había causado sufrimiento significativo a otros a través de crueldad física o psicológica, no necesariamente a través de actos dramáticos de violencia que eran obviamente destructivos, sino a menudo a través de las crueldades cotidianas de negligencia emocional, críticas constantes que demolían la autoestima de los demás, manipulaciones sutiles que controlaban y disminuían la autonomía, o simplemente a través de una fría indiferencia hacia el sufrimiento que era claramente visible pero ignorado porque no afectaba directamente los propios intereses. Cuando el alma, en una revisión panorámica después de la muerte, experimentó directamente a través de la conciencia expandida todo el sufrimiento que había causado a los demás, sintiendo exactamente lo que las víctimas sintieron, porque en las dimensiones espirituales, la separación entre uno mismo y los demás se disolvió, revelando la interconexión fundamental. El peso de este sufrimiento experimentado impresionó profundamente al ser espiritual, creando la necesidad de equilibrarse a través de la experiencia en condiciones de vida futuras que desarrollarían la compasión que había faltado, y a menudo este equilibrio tomó la forma de encarnar en una situación en la que la persona se enfrentaría constantemente a su propia vulnerabilidad y dependencia de la bondad de los demás, desarrollando a través de una experiencia directa
la sensibilidad al sufrimiento que uno había podido previamente ignorar o infligir sin perturbar la conciencia. La pregunta crucial de por qué algunas almas llevaban cargas kármicas mucho más pesadas que otras, lo que resultaba en niveles drásticamente diferentes de agotamiento vital desde el nacimiento, no era una cuestión de injusticia cósmica que distribuyera las cargas al azar, ni era un castigo desproporcionado por transgresiones que no eran peores que las de otras, sino que reflejaba diferencias en las trayectorias evolutivas de almas individuales que se encontraban en diferentes etapas de desarrollo. Habían vivido diferentes números de encarnaciones y habían tomado diferentes decisiones en vidas anteriores. Crearon consecuencias correspondientemente diferentes. El alma que había encarnado solo unas pocas veces todavía estaba aprendiendo lecciones básicas de la existencia física y tendía a crear karma relativamente simple a través de errores de inexperiencia que se compensaban fácilmente en vidas posteriores, mientras que el alma que había encarnado muchas veces durante siglos o milenios tenía una historia mucho más compleja de acciones y patrones acumulados, algunos de los cuales podían ser extremadamente problemáticos y requerían múltiples vidas de trabajo intensivo para transformarse por completo. Además, Steiner observó que las almas más avanzadas en el desarrollo espiritual a menudo elegían voluntariamente llevar cargas kármicas más pesadas de las que serían estrictamente necesarias para su propio equilibrio, porque veían una oportunidad de servir a la evolución colectiva, trabajando a través de patrones particularmente difíciles, que luego creaban conocimientos y capacidades que podían ofrecerse en beneficio de otros que luchaban con desafíos similares. Estas almas, que fueron llamadas iniciadas o bodhisattvas en diferentes tradiciones espirituales, encarnaron con plena conciencia de que la vida sería extraordinariamente desafiante, pero aceptaron este desafío como una forma de servir humanidad, al demostrar que incluso las condiciones más difíciles se pueden atravesar con integridad y que el sufrimiento, cuando se enfrenta conscientemente en lugar de evitarse, puede transformarse en sabiduría y compasión que fueron invaluables para ayudar a otros en sus propios viajes. El proceso a través del cual el peso kármico se manifestó específicamente como agotamiento persistente, en lugar de otras formas de desafío que el karma podía asumir: pobreza material, enfermedad física, aislamiento social, conflictos relacionales crónicos, limitaciones intelectuales, tuvo que ver con la naturaleza específica de las lecciones que el alma necesitaba aprender y las capacidades que necesitaba desarrollar en esta encarnación particular. El agotamiento crónico creó una condición en la que una persona se veía obligada a enfrentar límites en los recursos vitales al tener que tomar decisiones conscientes constantemente sobre cómo asignar energía limitada en lugar de poder funcionar automáticamente, asumiendo que la energía siempre estaría disponible cuando fuera necesaria. Y este proceso de tener que elegir deliberadamente dónde invertir las fuerzas escasas desarrolló discriminación y sabiduría sobre lo que era verdaderamente importante frente a lo que era meramente urgente o exigido externamente, pero que no servía para propósitos más profundos del alma. Una persona con abundante energía podía dispersar fuerzas en múltiples direcciones simultáneamente, sin tener que priorizar claramente, pero una persona con agotamiento crónico se vio obligada a desarrollar enfoque y discernimiento al reconocer que no podía hacerlo todo, y por lo tanto, debía elegir conscientemente qué merecía la inversión de recursos limitados, y esta capacidad de discernimiento y priorización consciente era precisamente la lección que el alma necesitaba aprender, habiendo desperdiciado en vidas anteriores energía en actividades superficiales o destructivas, sin nunca desarrollar claridad sobre los propósitos auténticos que debían guiar el uso de las fuerzas vitales. Además, el agotamiento crónico obligaba a una persona a desarrollar una relación completamente diferente con el cuerpo y con las necesidades físicas, en lugar de dar por sentada la salud y explotar el cuerpo sin piedad hasta el colapso. Una persona que nacía agotada aprendía desde una edad temprana a escuchar señales corporales sutiles que indicaban necesidades de descanso, nutrición y movimiento, que una persona con una vitalidad robusta a menudo ignoraba hasta que los problemas se volvían severos. Y esta sensibilidad desarrollada a las necesidades corporales era una habilidad valiosa que servía bien no solo en la vida actual, sino que se llevaría a cabo como una capacidad desarrollada en vidas futuras donde continuaría ser útil. El agotamiento también creó la necesidad de desarrollar compasión por las propias limitaciones en lugar de dejarse llevar por un perfeccionismo severo que juzgaba cualquier debilidad como un fracaso moral. Cuando una persona se veía obligada a enfrentar diariamente el hecho de que simplemente no podía hacer todo lo que otros con más energía podían hacer fácilmente,
La opción era desarrollar la autocompasión aceptando las limitaciones como parte de la realidad actual en la que se debe trabajar. Sabiamente, en lugar de que se le negara empujando más allá de las capacidades, creando fallas aún más severas, o era desarrollar autodesprecio al juzgarse a uno mismo como inadecuado, comparándose constantemente con otros, que no llevaban las mismas cargas kármicas y que por tanto tenían recursos vitales mucho más abundantes. Desarrollar la autocompasión aceptando limitaciones sin juicios severos, pero también sin resignación pasiva, era una lección esencial que muchas almas necesitaban aprender después de haber sido extremadamente duras con ellas mismas y con los demás en vidas anteriores a través de patrones de perfeccionismo implacable, que no reconocían que diferentes seres estaban en diferentes estados, etapas de desarrollo, y por lo tanto tenían diferentes capacidades que debían ser respetadas en lugar de ser juzgadas según un único estándar de excelencia que era apropiado solo para algunos, pero que, cuando se aplicaba universalmente, creaba sufrimiento innecesario. La dimensión más profunda de por qué el agotamiento natal no era simplemente un cansancio físico que podía resolverse mediante un descanso adecuado radicaba en la diferencia fundamental entre el agotamiento de las fuerzas físicas, que se producía mediante el esfuerzo corporal y que se recuperaba mediante el sueño y la nutrición, versus el agotamiento de las fuerzas etéricas y astrales que tenían orígenes en niveles más profundos del ser y que no podían restaurarse adecuadamente mediante intervenciones puramente físicas, porque el problema no estaba principalmente en el cuerpo físico, sino en los vehículos sutiles que animaban el cuerpo físico, pero que operaban de acuerdo con leyes diferentes. Cuando una persona con agotamiento natal intentó resolver el problema durmiendo más, descansando más, tomando suplementos, mejorando la nutrición, eliminando factores estresantes externos, todas intervenciones que eran apropiadas para el agotamiento físico ordinario, descubrió frustrantemente que estas medidas proporcionaban solo un alivio mínimo y temporal, pero que el agotamiento profundo persistía porque las raíces estaban en bloqueos etéricos causados por huellas kármicas que no podían disolverse por medios físicos, pero que requerían trabajo en niveles espirituales a través de prácticas que abordaban directamente las causas en las dimensiones donde se originaban los problemas. Steiner desarrolló ampliamente métodos terapéuticos que fueron diseñados específicamente para trabajar con el cuerpo etérico, disolviendo bloqueos y restaurando flujos vitales a través de modalidades que incluían la euritmia, una forma de movimiento que fue coreografiada para corresponder a sonidos y gestos que tenían efectos directos en las organizaciones etéricas, el uso terapéutico de sustancias minerales, vegetales y animales preparadas de acuerdo con principios antroposóficos que tomaron en cuenta no solo la composición química, sino también las cualidades espirituales de las sustancias y sus afinidades con procesos específicos en los cuerpos etéricos y astrales, artísticos. Terapias que incluían pintura, escultura, música que funcionaban involucrando fuerzas formativas que operaban en la creación artística para influir y reorganizar los patrones etéricos que estaban bloqueados, y especialmente ejercicios meditativos y contemplativos que estaban diseñados para fortalecer la conexión entre el yo espiritual superior y los vehículos inferiores, permitiendo que las fuerzas espirituales fluyeran más libremente hacia la manifestación física, restaurando la vitalidad que se agotaba no por falta de recursos espirituales que fueran inagotables, sino por bloqueos que impedían que los recursos alcanzaran niveles donde eran necesarios. El significado más profundo de «esto no es cansancio» que Steiner enfatizó cuando enseñó sobre el agotamiento natal fue que reducir la experiencia compleja de agotamiento vital, que tenía raíces en múltiples dimensiones del ser, incluida la historia kármica que abarca múltiples vidas, a un mero síntoma físico que podía ser diagnosticado y tratado a través de protocolos médicos convencionales, era fundamentalmente equivocado porque ignoraba por completo las dimensiones causales que eran primarias, mientras se enfocaba solo en manifestaciones secundarias a nivel físico que eran efectos en lugar de causas. Esta distinción entre el cansancio común que todo el mundo experimenta después de un esfuerzo físico prolongado o de la falta de sueño y que se resuelve mediante un descanso adecuado frente al agotamiento existencial que una persona con un karma pesado soporta constantemente independientemente de cuánto descanse porque tiene su origen en niveles que trascienden el cuerpo físico, fue crucial para comprender por qué los enfoques convencionales fracasaron sistemáticamente en proporcionar un alivio significativo a las personas que padecían esta enfermedad. Los médicos que buscaban causas solo en las dimensiones materiales inevitablemente no encontraban explicaciones satisfactorias porque estaban buscando en el lugar equivocado y cuando no encontraban ninguna explicación.
Las anomalías mensurables en las pruebas físicas a menudo concluían que el problema era psicológico o incluso imaginario, descartando la experiencia genuina de sufrimiento que la persona estaba tratando de comunicar, pero que no encajaba en las categorías de diagnóstico convencionales que solo reconocían condiciones que podían ser objetivadas a través de mediciones materiales. La validación de que el marco antroposófico ofrecido a las personas que luchaban contra un agotamiento inexplicable fue profunda, porque finalmente proporcionó una explicación que daba sentido a la experiencia vivida, al reconocer que el problema era real, incluso cuando no era detectable a través de instrumentos físicos, que tenía causas legítimas incluso cuando estas causas operaban en dimensiones que la ciencia materialista no reconocía como existentes, y que por lo tanto requería enfoques terapéuticos que abordaran no solo los síntomas físicos, sino también las causas espirituales subyacentes, si se quería lograr un alivio genuino y duradero, en lugar de solo supresión temporal de los síntomas a través de medicamentos que trataban los efectos sin tocar las causas que continuarían operando hasta que fueran abordados adecuadamente. La promesa que Steiner ofreció a las personas que llevaban la carga del agotamiento natal no fue una cura rápida ni la eliminación completa de un desafío que había sido elegido o designado como una condición a través de la cual se aprenderían lecciones kármicas específicas, sino que fue una comprensión que transformó una relación con una condición de una mera adversidad aleatoria que se debía soportar pasivamente a una oportunidad significativa para el desarrollo espiritual que se podía trabajar activamente a través del compromiso consciente con las lecciones que esa condición ofrecía. Cuando una persona entendía que el agotamiento que llevaba no era un castigo arbitrario, ni era evidencia de ser fundamentalmente defectuoso o inferior a otros que tenían más energía, sino que era una manifestación de karma específico que reflejaba la historia del alma y que ofrecía oportunidades calibradas con precisión para desarrollar cualidades que habían faltado en vidas anteriores, discernimiento sobre el uso de la energía, autocompasión frente a las limitaciones, sensibilidad a las necesidades corporales, la capacidad de priorizar conscientemente en lugar de dispersar automáticamente las fuerzas. Entonces el peso que antes parecía sin sentido y opresivo podía ser recontextualizado como un desafío importante que, cuando se lo enfrenta con conciencia e intención, proporcionaría un crecimiento que no sería posible en condiciones más fáciles, donde no se aprenderían lecciones, porque no habría presión necesaria para forzar el desarrollo. Este cambio de perspectiva de víctima de una condición aleatoria a participante activo en un proceso educativo estructurado por la sabiduría cósmica no eliminó la dificultad de vivir con agotamiento crónico, que seguía siendo un desafío genuino, que requería adaptaciones constantes y limitaba severamente lo que una persona podía hacer en comparación con otras, pero transformó una calidad de experiencia de sufrimiento sin sentido en un viaje de desarrollo, con un propósito claro, donde cada desafío atravesado contribuyó a la evolución del alma no solo en esta vida, sino en un ciclo completo de encarnaciones donde las capacidades desarrolladas a través del trabajo consciente con las limitaciones actuales serían llevadas como recursos en vidas futuros, donde continuarían siendo valiosos, permitiendo al alma servir a los demás de manera más efectiva a través de la sabiduría obtenida, a través de la experiencia directa de haber pasado por condiciones difíciles, con integridad y conciencia. La invitación final que ofreció la revelación de Steiner sobre el agotamiento natal fue reconocer que cada alma llevaba cargas únicas, que reflejaban historias únicas de encarnaciones anteriores, y que, por lo tanto, las comparaciones entre personas eran fundamentalmente injustas porque comparaban trayectorias incomparables. Una persona nacida con abundante vitalidad no era moral o espiritualmente superior a la persona que nació agotada, sino que simplemente se encontraba en una etapa diferente del viaje evolutivo, con diferentes lecciones que aprender y con diferente karma en el que trabajar, y el reconocimiento de esta diversidad de condiciones y desafíos cultivados. Compasión, tanto por uno mismo como por los demás. Otros, en lugar de un juicio que suponía que todos deberían poder funcionar en niveles similares, ignorando por completo las diferencias fundamentales en los recursos vitales y las cargas kármicas que hacían que incluso las tareas simples fueran mucho más desafiantes para algunos que para otros. Cuando una persona con agotamiento crónico dejó de compararse con otras que tenían más energía y se centró en trabajar con los recursos que tenía disponibles para hacer lo mejor que podía dentro de limitaciones reales, en lugar de tratar de ir más allá de sus capacidades para cumplir con estándares externos que no eran apropiados para su condición particular, paradójicamente descubrió que la energía que tenía
podía ser utilizada mucho más efectivamente porque no la desperdiciaba en luchar contra la realidad o en juzgarse a sí misma como inadecuada por no poder hacer lo que otros podían hacer fácilmente, pero que para ella requería un esfuerzo que simplemente no era sostenible, dado su estado de asuntos. Agotamiento de las fuerzas vitales, que era una manifestación de una carga kármica real que operaba a niveles que trascendían la voluntad consciente y que, por lo tanto, no podían superarse mediante la mera determinación, pero que requería un enfoque completamente diferente de aceptar las limitaciones con sabiduría y, al mismo tiempo, trabajar pacientemente a través de prácticas espirituales para disolver gradualmente los bloqueos etéricos que eran las raíces del problema, permitiendo que con el tiempo, a través del trabajo persistente, las fuerzas vitales se restauraran progresivamente, no a través de intervenciones físicas, sino a través de la transformación de los patrones kármicos que habían creado la condición inicialmente. La profunda sabiduría que surgió al comprender el agotamiento natal a través de una lente antroposófica fue el reconocimiento de que el cuerpo físico Seko no era una máquina autosuficiente que funcionaba independientemente, sino que era un vehículo animado por fuerzas que provenían de dimensiones espirituales, y que cuando la conexión con estas dimensiones era bloqueada por el karma o por la negación materialista de la realidad espiritual, el agotamiento de la vitalidad era una consecuencia inevitable, porque la fuente de energía vital estaba siendo cortada no por deficiencias a nivel físico, sino por bloqueos en niveles causales, donde las fuerzas espirituales deberían fluir libremente hacia la manifestación física, pero estaban impedidas por impresiones kármicas o por actitudes materialistas que negaban la existencia de dimensiones, de donde emanaba la auténtica vitalidad. Por lo tanto, la restauración de la vitalidad no era principalmente una cuestión de optimizar las funciones físicas a través de la dieta, el ejercicio y los suplementos, aunque estos pudieran ayudar marginalmente, sino que era una cuestión de eliminar los bloqueos que impedían que las fuerzas espirituales lograran la manifestación física a través del trabajo que abordaba las causas en los niveles donde operaban, disolver las huellas kármicas, trabajando conscientemente con las lecciones que ofrecía esa condición, fortaleciendo la conexión con el ser espiritual superior a través de prácticas meditativas y contemplativas, cultivando actitudes y patrones de vida que estaban en armonía con las leyes espirituales, violándolos a través del materialismo, la explotación, el desprecio por los ritmos naturales u otras formas de vida que crearon desconexión de las fuentes espirituales de vitalidad. Este no era un cansancio que el descanso físico resolvería porque era un agotamiento existencial arraigado en historias del alma, atravesando múltiples vidas y que requería un trabajo de transformación espiritual a lo largo de una vida, o incluso de múltiples vidas futuras, si los patrones estaban demasiado profundamente arraigados para ser transformados completamente en una sola encarnación. Pero comprender esta realidad al menos ofrecía un marco de significado que validaba la experiencia y que proporcionaba dirección para el trabajo que, aunque largo y desafiante, era posible y que daría frutos no solo en términos de alivio de los síntomas, sino en términos de desarrollo del alma, que era un propósito. Por último, la experiencia encarnada según una perspectiva antroposófica que veía la vida física no como un fin en sí misma, sino como una escuela de desarrollo espiritual, donde cada desafío era una oportunidad para aprender y donde cada limitación, cuando se trabajaba conscientemente en lugar de simplemente sufrirse pasivamente, contribuía a la evolución, que fue un proceso que abarcó no solo décadas de vida singular, sino milenios de múltiples encarnaciones a través de las cuales el alma desarrolló gradualmente todas las capacidades y cualidades necesarias para eventualmente convertirse en un colaborador consciente en los procesos creativos del cosmos, en lugar de ser simplemente el objeto de fuerzas evolutivas que operan a través de él, pero sin una participación deliberada, que fue una marca de la etapa final de desarrollo, cuando el alma alcanzó el dominio completo sobre sus propios vehículos de expresión y luego pudo servir a propósitos mayores de la evolución cósmica a través de contribuciones únicas que solo su perspectiva particular desarrollada a través de un viaje único de innumerables experiencias podría ofrecer para el enriquecimiento de la totalidad.